familiares de personas con discapacidad, pero yo le planteaba a la producción, hablemos con gente que representa a los prestadores para conocer realmente la situación por la que atraviesan los prestadores, justamente como consecuencia de que no se actualizan las cápitas, que era básicamente, entre otras cuestiones, lo que atendía esta ley que acaba de vetar el presidente. Paola, buen día. Albino es mi nombre, con Luciana Lanzi. Te saludamos en el área de FM Cielo. Hola. Hola, ¿Jan? Ahora sí, perfectamente. Perdón, no te ¿Qué escuchaba. tal? Gracias por Buen atendernos, día. Paola. A ver, un minutito que se me debe estar acoplando, que estaba manejando con la radio. Ahí apagué. Perfecto. A Ahí ver, está. ahí, ahora está. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahora te escuchamos perfecto, Paola. Bueno, nada, queríamos ver la reacción de ustedes frente al contexto de lo que se está discutiendo por esta zona, pero particularmente entender la realidad por la que atraviesan los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Mira, la verdad que, a ver, no vamos a decir que es un sector que no ha visto dificultades a lo largo del tiempo, ¿sí? No podemos decir que muchas de las dificultades que atravesamos tengan que ver exclusivamente con este gobierno, pero la crisis que se ha profundizado es tremenda, ¿sí? A ver, y va más allá de una situación puramente económica. O sea, esto tiene que ver con claramente con una política que, bueno, va a terminar justamente desarticulando el sistema que tenemos. Y bueno, tengamos en cuenta que institución que cierra, digamos, servicio que deja de prestarse y profesional que se especializó, se formó para trabajar en discapacidad y migra porque no le alcanza su sueldo para vivir, eso es una pérdida que es irrecuperable, ¿sí? Porque digamos también la inversión para poder sostener las prestaciones de calidad que tenemos nosotros a través del sistema de la 24901 en nuestro país, es imposible de que eso se recupere. Y si se recuperase, ¿qué pasa mientras tanto con todas las personas con discapacidad y con las familias que dependen de esos servicios y de esa atención, ¿sí? Entonces la verdad la situación es muy crítica, es muy angustiante, muchas instituciones, sí, más pequeñas, más grandes, instituciones, estamos hablando de mucho tiempo, de años de recorrido de trabajo, están o cerrando sus puertas o teniendo que ver la manera de restringir los servicios que prestan, y ya te digo, con una pérdida enorme que es el recurso humano para nosotros, que es fundamental. Cuando hablas, Paola, de instituciones, hablas de los centros de días, por ejemplo, que es un sector Centros en crisis, de día, literalmente. centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, centros de estimulación temprana, sí, todo eso, transporte, sí, el transporte, a ver, es tremendo, porque no está pudiendo sostener, y si el transporte no sostiene, la gente no llega a sus servicios, porque bueno, también estamos hablando de personas que necesitan muchas veces de un transporte especial para poder llegar a sus lugares de tratamiento. Sí, el transporte es súper emblemático porque hay una cifra bastante categórica que uno la confronta con la realidad y claramente pone en evidencia que no es negocio, pero en el sentido de que es casi como pretender que el transportista haga caridad, y por supuesto que no puede hacerlo naturalmente, porque le pagan 543 pesos por litro de nafta, cuando ya salen los surtidores más del doble. Exactamente, y a eso agregale los seguros y agregale que no se le rompa nada, ¿sí? Claro. De una camioneta, porque además, a ver... Es verdad, hoy cualquier arreglo mecánico es inviable. No, ya solo los repuestos, porque el otro día hablaba con un transportista que me decía, imagínate, no sé exactamente, no sé mucho de mecánica, pero se le había roto una parte que solo el repuesto eran 3 millones de pesos. Y lo que me dijo, y porque yo sé de mecánica y puedo, ¿entendés?, cambiar ese repuesto, si no tiene que calcular más o menos, ¿sí? O sea, y eso implica tener que sí o sí hacerlo, porque si no tiene una camioneta parada y por lo tanto no le presta servicio, bueno, en este caso por ahí, no sé, de 12, de 15 personas que lleva. Preocupa también que digamos que circula el tema de volver, se está haciendo una prueba piloto en Río Negro, donde claramente hay muy poquitos prestadores. Con respecto al tema de la geolocalización,
No porque, a ver, nosotros los prestadores ¿Cómo es eso? estemos en contra de que se controle, se audite, porque de hecho tenemos auditorías permanentemente, pero la realidad es que es volver a querer una actividad que es mensualizada. ¿Por qué? Porque ese transportista tiene autorizado llevar, ponele, 15 pasajeros, ¿sí? Si uno de esos jóvenes por algún motivo, niño o adulto, un día no va, no es que esa persona puede subir a X. O sea, tiene una dedicación exclusiva, ¿sí?, a ese recorrido y a esas personas que tiene autorizado transportar. Bueno, justamente la idea de esto, o por lo menos lo que se intuye, ¿sí?, más que para asegurarse de que se preste el servicio, bueno, es una manera de decir, bueno, te pago por el servicio prestado, pero es mensualizado. Es lo mismo que vos, una escuela, porque, no sé, tu hijo falte, porque está enfermo o por lo que fuera, entonces ese día no cobra la escuela, no Claro. paga O sea, los gastos. como que sería, te pago por trayecto y no por mes. Digamos, no Claro, el servicio. por servicio efectivamente prestado. Claro. Ahora el tema es que a vos, las exigencias que tenés para habilitar tanto transporte como una institución, te implica sostener una estructura que es mensualizada. Claro, que no ¿sí? tiene que ver. No, Claro. pero es un disparate, o sea, onda que tenés que pasar asistencia durante todo el mes a ver cuánto llevaste y entonces te liquidan en función de lo que llevaste. Claro, Como si vos a le ver, dijeras, che, al seguro, por ejemplo, de la camioneta, mirá que fui con No usé menos el auto pasajeros. o no usé el auto tantos días, O no entonces es- no pago. Claro. No pago totalmente. Claro. ¿Y la institución qué hace? Si paga alquiler, paga menos. A los profesionales ese día le dicen, bueno, hoy no te pago, ¿entendés? No, hoy Porque te pago menos no porque vinieron. tenés menos chicos, menos Pacientes, alumnos, claro. menos pacientes. Claro, o sea, eso es, digamos, directamente buscar la manera de que quiebren los servicios, porque no hay, o sea, ya hoy no hay manera de sostenerlo con el atraso arancelario, ¿sí? Por eso, a ver, esta cuestión de que se plantea que es una ley hecha a la medida de los prestadores. La realidad es que tuvo que pensarse en una ley de emergencia porque se dejó de dialogar, de discutir, ¿sí?, y de buscar una solución para el tema arancelario. Paola, Si ustedes vos sí. sabés que es importante un par de cosas que vos dijiste, porque la primera, para dejar definitivamente en claro, que la problemática, digamos, de la discapacidad y las necesidades que tienen las familias que viven con personas con discapacidad, de poder generarle las mejores condiciones de una vida relativamente amigable y demás, porque resulta ser costosa, obviamente, atraviesa a cualquier dirigente político en términos de la responsabilidad, no importa el color político. Nosotros aclaramos, porque también lo decimos, que había algunas actualizaciones que no se hacían desde el Estado desde febrero de 2023, o sea, desde el gobierno anterior, con lo cual efectivamente es un problema recurrente que no hay que dimensionarlo en su gravedad en relación al color político del funcionario de turno. Es una problemática que hay o que requiere de un compromiso pleno de la dirigencia política en general. Pero también hablábamos ayer con Daniel Arroyo y él decía, acá no hay un gasto nuevo. En todo caso, esta ley se tuvo que pensar, porque por eso lo ato con esto último que vos decías, justamente porque el Estado dejó de cumplir la obligación que tenía de la actualización permanente. Entonces, no puede el Estado desatender la obligación que tiene de actualizar lo que corresponde para que los prestadores puedan vivir como se lo merecen, y además la ley está estipulada de esa manera, y pretender que el Congreso no haga nada. ¿Se entiende que hay ahí medio como una cosa? Totalmente, no se está pidiendo nada nuevo, ¿sí? Que es un poco lo que a veces uno escucha, ¿sí?, en algún funcionario o en algunos medios, como que, bueno, el déficit fiscal, un montón de dinero nuevo. No, es lo mismo de siempre. Y la realidad, que seamos honestos, y por eso te decía, no es de ahora, el arancel siempre tuvo por sí, de los costos reales, no es una cosa nueva, pero bueno, medianamente, incluso con este gobierno, cuando empezó, iba acompañando, ¿sí?, mínimamente el índice inflacionario, después, bueno, cada vez menos, y en un momento se cortó, o sea, se cortó la actualización y se cortó cualquier diálogo. Ahora, desde diciembre del año pasado, o fines del año pasado hasta ahora, ya literalmente no hubo ninguna actualización. Nada, absolutamente nada, nada. A ver, y tampoco hay, a ver, uno entiende que
siempre está esta cuestión de tener que, bueno, sentarse en la mesa de diálogo, discutir, encontrar soluciones dentro de lo posible, ¿sí? De la realidad que nos toca vivir, pero, bueno, o sea, es esa posibilidad de buscarle la vuelta, ¿sí? Porque a veces también, o sea, está el arancel y también muchas veces los prestadores hemos dicho, y también hay un montón de otras medidas que, digamos, desde el Estado se pueden implementar para facilitar la tarea. Bueno, en realidad es esto, no hay diálogo, no hay posibilidad de buscar ninguna solución, y por eso te digo, es lo que a mí por lo menos más me preocupa, ¿sí? Porque digo, no es solamente una coyuntura económica, digamos, tiene que ver con una mirada sobre el sector, que es, bueno, nada, un poco lo que se ha transmitido, ¿no? Que cada familia se arregle con los recursos que tiene. Y sabemos que, digamos, para una familia, los gastos que implica, ¿sí? Tener que atender las necesidades de una persona con discapacidad, que como vos dijiste, simplemente es para que pueda desarrollarse, para que pueda tener una vida plena, no es más que eso, digamos, no estamos hablando, ¿sí? Implica, digamos, costos que son difíciles de afrontar, y más en esta situación, donde, digamos, las economías de las familias están sumamente comprometidas. Paula, entonces, sí. ¿Qué te pasa a vos como prestadora y como conocimiento, digamos, de lo que está pasando en la situación, la criticidad de lo que están atravesando, cuando al discutir cuestiones de esta emergencia en discapacidad, de la falta de actualización de los nomencladores, de cómo se resiente la atención de los pacientes, el gobierno sale con la discusión de las pensiones por discapacidad y ligando toda esta discusión a una cuestión de, bueno, son truchos los discapacitados que tenemos, digamos? Y a mí me pasan muchas cosas, me da tristeza, me da indignación, me da frustración, uno dice, viste cómo está pasando, muchos profesionales que, digamos, no resisten y abandonan, y uno intenta justamente, ¿no?, sostener, trabajar, pero es muy complejo porque un poco los escuchaba a ustedes, a veces estos argumentos, o sea, o desde dónde se intenta argumentar, o sea, puede haber algún caso, pero entendamos que para que alguien le dé una pensión, tiene que pasar por, ¿sí?, una junta médica, tiene que haber muchos profesionales involucrados que den algo que no corresponde. Me parece que es estigmatizar a la persona con discapacidad, ponerla en un lugar, ¿entendés?, donde hay una cuestión trucha. Nadie estuvo en contra de que se hagan auditorías, pero a ver, mira, yo te explico. Alguien que está recibiendo algún servicio dentro del 24901, transporte, centro de día, centro educativo terapéutico, escuela especial, por la obra social que tenga, y si no tiene obra social, porque es beneficiario del programa Incluir Salud o de PAMI, ¿sí?, todos los años la institución, el servicio, el profesional, tiene que presentar una serie de papeles y de documentación que certifican, ¿sí?, la discapacidad de esa persona, la necesidad de ese servicio. Entonces ahí ya tenés un universo que no tendría sentido, ¿sí?, auditarlo. O sea, porque ya lo conocés. No, pero además lo peor de estas auditorías que se hacen, primero la forma, porque cansados vemos de casos que hicieron es realmente del orden del maltrato. Hicieron ir a la gente, digamos, a lugares alejados para comprobar. A ver, al interior, a ver, me comentaron, a ver, concreto el caso de una señora que lo recibe. No me recuerdo en qué localidad, pero la citan no sé cuántos kilómetros, estamos hablando de lugares donde no hay ni trenes, ni colectivos, no, ni es subtes. que efectivamente medio como que los concentraron plata para un Uber, y cuando llegó no existía, no había nada en esa dirección. Sí, pero además, digamos, con algunas pruebas que son indignantes para cualquier familiar, como que, bueno, a ver, de verdad he visto quejas de algunas familias que llegaron hasta ahí para pedirle o sugerirle que se pusiera de pie a ver si efectivamente tenía algún problema como para poder manejar su motricidad. Un disparate, una locura agraviante por donde se lo mire, aun cuando uno entiende que puede haber habido algún caso sujeto a revisión.
El problema no es ese, el problema es que la estrategia del gobierno siempre es casi como sembrar dudas. Universalizar, digamos, la duda. Alguna particularidad, claro. Exactamente, asociar la palabra persona con discapacidad a lo trucho, a la trampa, ¿sí? Al abuso del servicio o la prestación que pueda dar o el beneficio del Estado. Sí, totalmente. O sea, quedar ligado desde lo discursivo una cosa con la otra. Entonces escuchás a gente común decir, no, con lo de la famosa radiografía del perro, o en realidad no tenía ninguna discapacidad, o yo conozco a alguien que no sé dónde le dieron, bueno, y eso es lo que se instala, digamos, como la pauta en común, y no como la excepción. Paola, te agradecemos el contacto con la Cielo y seguramente vamos a seguir hablando con ustedes para ver cómo sigue este tema, Gracias. Bueno, hoy síganos, hay obviamente muchos espacios y organizaciones, el llamado a, estar todos juntos en Congreso para, reclamarle a los legisladores que, que la ley de emergencia de discapacidad, que va a tener que volver, digamos, a la Cámara de Diputados y de Senadores, para que podamos justamente dar vuelta a este veto, que realmente hagan su laburo. Tuvo mayoría, así que esperamos, no hace más de un mes, entendemos que no creemos que cambie los criterios que primaron en ese momento en las decisiones de los legisladores un mes después. Te agradecemos la comunicación, Paola, hasta luego. A ustedes por el espacio. Paola Gracias. Cerviño es presidenta de Igualar Argentina y miembro fundadora del Frente Argentino de Prestadores al Servicio de la Discapacidad. Es tremendo lo que está pasando en este sentido en la República Argentina, en un contexto en donde